En este punto estamos pasando a hablar de personas líderes. Esto se refleja en el liderazgo a nivel diádico y en pasar de las consideraciones de autoliderazgo, es decir, dirigirse a uno mismo, a liderar a otros. Ahora, por supuesto, algunos de los principios en los que nos hemos comprometido ya se relacionan con liderar bien a otros. Por ejemplo, nos comprometimos con el concepto de teoría del surgimiento del liderazgo, que tiene una ventaja de liderazgo propio al pensar en nuestras propias vidas y considerar a las personas, los eventos y las circunstancias que Dios usa en nuestras vidas para moldearnos y transformarnos, preparándonos para el servicio de liderazgo. Y otros modelos en los que nos hemos comprometido, como la teoría del liderazgo transformacional y la teoría del liderazgo de servicio. Hay elementos que nos ayudan a pensar en nuestro propio liderazgo, pero todos estos también se pueden aplicar a pensar en liderar a otros de una manera eficaz. ¿Cómo estamos guiando a otros a lo largo del camino en su desarrollo de liderazgo? Ahora, la teoría del liderazgo transformacional enfatiza un punto importante que no se trata solo de que los líderes dicten a los seguidores qué hacer, y es el final de la historia. Parte de la teoría del liderazgo transformacional se trata de reproducirnos a nosotros mismos en los demás, reproducir el liderazgo de los demás, educar a las personas que son seguidores para que se conviertan en líderes. Bueno, a nivel diádico, hay una serie de teorías de liderazgo en las que me gustaría que consideráramos cómo pastorear a los demás, cómo guiar a otros de manera eficaz, y comenzaremos mirando solo una especie de descripción general amplia de la teoría de liderazgo. Esto involucra un poco la historia de lo que ha sucedido durante el siglo XX y en el siglo XXI en los estudios de liderazgo en general. Cuando comenzamos este viaje, muchas veces solía ser que se hablaba de liderazgo en torno a lo que se llama la teoría del gran hombre, y usaban ese lenguaje de gran hombre. Podríamos considerarla la teoría de una gran persona, pero a menudo en la historia de los líderes que observamos eran hombres, por lo que esta teoría se llamó el enfoque del gran hombre. Esto dio paso a una teoría orientada a los rasgos, un enfoque de los rasgos en el que se analizaba lo que identificaba los rasgos individuales y las capacidades que formaban parte de la vida de una persona como líder. Luego miramos en la historia pasar a un enfoque basado en habilidades. ¿Cuáles eran las habilidades que necesitaban los líderes? Eso dio paso a un enfoque de estilos, donde la gente enfatiza las cosas en términos estilísticos. Y luego pasamos a la teoría de la contingencia y lo que se llama teoría de liderazgo situacional, donde un líder se adapta y responde a las necesidades de sus seguidores. Y luego un enfoque más contemporáneo como la teoría del camino objetivo, o la teoría del liderazgo carismático, y algunos de los que ya hemos abordado anteriormente en nuestra clase, teoría del liderazgo transaccional y transformacional, autoliderazgo, liderazgo de servicio y liderazgo sacrificial, teorías y pasando a cosas como la auténtica teoría del liderazgo. Ahora, todos estos nos dan un flujo general que pasa de observar qué rasgos específicos caracterizan a los líderes a una orientación más hacia el proceso. Queremos mirar atrás y pensar particularmente en algunas de estas historias únicas. Así que comenzamos con esa teoría del gran hombre que se caracterizó en la primera parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. ¿Es realmente reconocer quiénes fueron las grandes personas que dieron forma a la historia? A menudo vimos personas clave en la Biblia como Moisés o David, y fueron vistos como grandes personas, y así observar qué caracteriza a estos individuos informó cómo la gente entendía el liderazgo. Si miramos la historia de los Estados Unidos, la gente podría recurrir a MacArthur o a JFK o Martin Luther King para caracterizar lo que fue un gran individuo como líder y cómo podríamos aprender sobre el liderazgo al mirar estas grandes personas. Este enfoque intenta determinar características o rasgos distintivos de la eficacia del liderazgo, centrándose en características como la edad, la altura, el peso, la apariencia o la fluidez del habla, la inteligencia, el orden de nacimiento y los rasgos de personalidad. La lista continúa, pero aquí tiene la sensación de en qué se centraron las teorías de los grandes hombres, sus características, cuáles eran estos atributos o rasgos de liderazgo que caracterizarían a estos grandes líderes. A medida que se produjeron cambios en la literatura sobre liderazgo, se pasó de un enfoque orientado a los rasgos a un enfoque más orientado al proceso. ¿Cuáles fueron las interacciones que tuvieron lugar entre líderes y seguidores? ¿Y cómo influyó eso en el compromiso y la influencia del líder con los demás? Bueno, el enfoque del rasgo en sí mismo, hubo una serie de temas que se destacaron a lo largo del camino en los estudios. Temas como la autoconfianza, la integridad, el impulso y la determinación, la inteligencia y la capacidad social son ejemplos de eso. ¿Cómo se ve en los principales trabajos de la teoría de los rasgos, como el trabajo realizado por Storkdijk?
Bueno, la teoría de los rasgos también enfatizó los rasgos centrales de la personalidad y algunos de los temas que se encuentran en la literatura de los cinco grandes son característicos de eso. Ocean era un acrónimo en inglés para hablar de estos cinco grandes elementos y podemos destacar los que rodean este acrónimo de Ocean. En primer lugar, apertura, openness, la tendencia a estar informado, ser creativo, perspicaz y curioso, una apertura al mundo. Es algo que beneficia a los líderes, por supuesto, en su compromiso con el mundo que los rodea. ¿Están abiertos a aprender a nuevas experiencias? Bueno, pasando al siguiente en el Ocean, conciencia. La C allí es la tendencia a ser minucioso, organizado, controlado, confiable y decisivo. Pasando luego a la extroversión, una tendencia a ser sociables, concertados y tener energía positiva. Ahora, si recuerda nuestra discusión sobre los Myers-Briggs, no se trata solo de alguien extrovertido en el sentido de que está orientado hacia las personas, sino que es capaz, ya sea que esté orientado hacia la introversión, las formas introvertidas o las formas extrovertidas, tiene la capacidad de involucrar al mundo a que los rodea. Eso es realmente lo que se dirige esa extroversión de los cinco grandes factores de personalidad. Y luego pasamos al último. La N en este modelo es neurosis y es una de la escala un poco inversa. No está diciendo que los líderes quieran ser neuróticos, sino lo contrario de eso, que deben ser emocionalmente saludables. En lugar de tener una tendencia a la depresión, la ansiedad o la inseguridad, la vulnerabilidad y la hostilidad, ¿existe una sensación de bienestar emocional que está presente allí? Una presencia no ansiosa, una sensación de seguridad, una sensación de ser auténtico en su compromiso con otros, lo opuesto a la neurosis. Bueno, no quiere decir que la teoría de los rasgos fuera inútil. Estas son dimensiones que caracterizan los enfoques efectivos, pero hay un énfasis en pasar de estos rasgos de los líderes a pensar más en el proceso. Ahora, a medida que avanzamos en esta historia de liderazgo, también hay un enfoque basado en habilidades, y el enfoque basado en habilidades enfatizó tres habilidades principales que los líderes trajeron a la mesa: la idea de las habilidades técnicas, las habilidades humanas y conceptuales. Ahora bien, algunos de los pensadores en torno a esta teoría enfatizan que se necesitan diferentes habilidades para diferentes niveles de liderazgo o gerencia. Por ejemplo, una relación de tipo directo-supervisor debe enfatizar los conocimientos técnicos. Es necesario comprender en qué está trabajando la gente para poder asesorarlos y orientarlos de esta manera técnica. También existe la necesidad de un alto nivel de habilidad humana, cómo relacionarse con las personas. Pero el conjunto de habilidades conceptuales, macroeconómicas y estratégicas más amplio es menos necesario en ese nivel de supervisión directa. Cuando se sube a una perspectiva de gestión media, los pensadores en torno a los enfoques de habilidades argumentarían que todavía necesitan fuertes habilidades orientadas al ser humano, pero que las técnicas y los conceptos ahora son igualmente necesarios a un nivel moderado. Cuando asciende a un nivel de alta dirección, liderazgo senior, hay menos necesidad de conocimientos técnicos, pero sí necesita un fuerte sentido de cómo trabajar con personas a nivel humano y un sólido conjunto de habilidades en torno a la conceptualización y ser capaz de elaborar estrategias en estos niveles. Por lo tanto, pensar en las habilidades técnicas, humanas y conceptuales es una de las teorías centrales asociadas con el enfoque basado en habilidades. En este punto nos gustaría cubrir un elemento más en nuestra pequeña historia antes de hacer una pausa, y ese es el enfoque de estilos. El enfoque de estilos se caracterizó por una serie de estudios bastante famosos en el trabajo gerencial, los estudios del estado de Iowa, los estudios del estado de Ohio, los estudios de la Universidad de Michigan también, y algo llamado cuadrícula de liderazgo gerencial por Blake y Mouton. Ahora bien, todos estos enfatizan alguna dimensión de la orientación a las personas versus la orientación a la tarea. Es decir, ¿era el líder predeterminado que se enfocaba en las personas en su proceso de liderazgo o se enfocaba más en la tarea? Pues bien, si piensa en algunos de nuestros tipos de reflexión del inventario de propósito en el liderazgo, enfatizamos que existe una prioridad tanto de la orientación a la meta como del enfoque del seguidor, por lo que no creo que sea muy apropiado decir que es una o ecuación. Tanto las personas como las tareas son significativas a medida que participan en sus responsabilidades de liderazgo. Entonces, una de las dimensiones, llamada cuadrícula de liderazgo gerencial, enfatiza esta distinción, estas dos áreas de preocupación por las personas y preocupación por los resultados, y se caracterizan esto en su cuadrícula que llaman su cuadrícula de liderazgo gerencial. En esta cuadrícula, poniendo en dos ejes la preocupación por las personas y la preocupación por los resultados, recorren 5 estilos principales que entran en esta cuadrícula de liderazgo. Para aquellos que están más orientados a una preocupación por las personas, pero una baja preocupación por los resultados, lo llaman un enfoque de gestión de club de campo.
La gente tiende a sentirse bien con las cosas, pero es posible que no estén haciendo las cosas en términos de orientación a resultados. Es más una reunión social, una reunión de club de campo, por así decirlo. Si habla de la ausencia tanto de la preocupación por las personas por los resultados, Blake y Moulton se refieren a esto como un estilo de gestión empobrecido. Si hay una situación intermedia, una preocupación moderada por las personas y una preocupación moderada por los resultados, se refiere a esto como una gestión intermedia. Bueno, si va al otro extremo del continuo de la mentalidad del club de campo, donde hay una gran preocupación por los resultados, pero una baja preocupación por las personas, se refiere a esto como un modelo de gestión de autoridad y cumplimiento. Pero lo último, a lo que se refiere como una preocupación por las personas y una preocupación por los resultados, simplemente lo llaman gestión de equipos. Y estoy de acuerdo en que este es el modelo superior cuando se habla de involucrar a otras personas en el liderazgo. Tanto los resultados como las metas, junto con las personas con las que trabajamos, son importantes. Necesitamos preocuparnos por las personas y debemos cuidar los resultados. Debe haber preocupación por las personas y los resultados en este proceso. Eso es algo que hemos aprendido a lo largo del camino, ya que está relacionado con el enfoque de estilos de liderazgo. Estamos hablando un poco sobre el enfoque para liderar a otras personas y en realidad solo usamos una breve historia de los estudios de liderazgo para hablar sobre los diferentes enfoques que las personas han adoptado para liderar a otras personas. Hablamos en primer lugar sobre el estilo de los rasgos, y esto es lo que caracteriza a los líderes y cómo se comprenden los rasgos orientados más efectivos en ese proceso. Luego estaba este enfoque de habilidades, mirar las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales, y luego el enfoque de estilo, donde enfatizamos la preocupación por las personas en lo que se refiere a la preocupación por los resultados, señalando que ambos son importantes y que los líderes deben atender a ambos lados en esta ecuación. Me gustaría pasar ahora a una conversación sobre la teoría de la contingencia y la teoría del liderazgo situacional. No dedicaré mucho tiempo a la contingencia, aparte de decir que este modelo, al que algunos se refieren como un tipo de escala de compañero de trabajo menos preferido en términos de la teoría de contingencia de Fiedler, está relacionado principalmente con comprender cómo colocar a los líderes en un entorno en el que prosperarían. En otras palabras, el problema no era tener un líder que se adaptara a su entorno y se adaptara a las necesidades de sus seguidores, sino que decía, este tipo de líder funcionará mejor en este tipo de entorno estructurado o no estructurado, o este tipo de una posición de poder fuerte, o una posición de poder débil, o este tipo de estructura de tareas altas, bajas, o este tipo de buenas, malas relaciones líder-miembro. Y a la luz de estas variables, colocaría a un líder en términos de sus fortalezas, y lo colocaría en la situación adecuada para lo que era. Eso suena bien, pero la realidad es que trabajamos con un conjunto diverso de personas sin importar en qué área nos dediquemos como líder. Entonces, el liderazgo situacional como modelo contrastante llama al líder a observar y reconocer las habilidades y orientaciones únicas de los seguidores y adaptar la respuesta del liderazgo a la luz de esto. Ken Blanchard es una de las voces clave en la teoría del liderazgo situacional, y quiero ofrecer una breve descripción general de lo que él llama liderazgo situacional 2. Fue una especie de enfoque actualizado para involucrar cómo entender el liderazgo de una manera situacional, donde un líder se adapta a las necesidades únicas de una situación, las necesidades únicas de los seguidores y proporciona una respuesta adecuada. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo diádico, un líder que guía a un individuo, veo el liderazgo situacional como una herramienta muy útil en la caja de herramientas de un líder. Entonces, ¿cómo entendemos el liderazgo situacional? El liderazgo situacional se basa realmente en la pregunta, ¿cuál es el nivel de competencia y cuál es el nivel de compromiso de un seguidor en referencia a un trabajo que debe realizarse o una tarea que debe realizarse? Así que esto no significa preguntar, ¿es esta una persona competente y comprometida? Pero sí significa decir, ¿es este un individuo competente y comprometido en referencia a una tarea en particular? Por ejemplo, alguien puede ser fuerte con habilidades de comunicación, pero puede carecer de algunas habilidades técnicas en otra área de su trabajo. Por lo que se está preguntando, ¿dónde está la competencia y el compromiso de esta persona a la luz de una tarea en particular que necesita completar? Entonces, si un seguidor tiene
tiene un nivel bajo de competencia porque recién está comenzando un nuevo trabajo, pero está muy entusiasmado y comprometido con eso. Blanchard vería esto como realmente la primera situación. Este es el primer paso normativo para las personas. Han llegado a un nuevo puesto, han llegado a un nuevo trabajo. Todavía no saben cómo hacer el trabajo, pero están realmente entusiasmados y realmente comprometidos con él. ¿Cuál es la respuesta del liderazgo apropiado en ese ejemplo en particular? Blanchard ve una relación inversa de la dirección del líder en contraste con la competencia del seguidor. Entonces, si tiene una persona que tiene un bajo nivel de competencia, el modelo de liderazgo situacional dice que un líder debe tener un enfoque altamente directivo con esa persona. En términos básicos, es si la persona no sabe lo que está haciendo, el líder debe decirle qué hacer. Es un enfoque altamente directivo cuando hay un nivel más bajo de competencia. Ahora bien, si tiene alguien que crece en su competencia a lo largo de los años o durante los meses y semanas en que está trabajando en un trabajo en particular, una vez que se haya convertido en un individuo altamente competente, la respuesta del líder no debería ser igualmente muy directiva. En otras palabras, ahora debe tener una orientación de baja dirección en su liderazgo cuando alguien tiene una alta competencia en su función laboral y las tareas que está tratando de lograr. Dar una alta dirección a alguien que realmente ya sabe lo que está haciendo puede verse como muy condescendiente e insultante para un seguidor. Ahora bien, si tomamos la misma lógica y la aplicamos al nivel de compromiso o entusiasmo que tiene un seguidor, si un seguidor tiene un alto nivel de compromiso, entonces hay un nivel inverso de apoyo que el líder debe brindar. Si una persona tiene un alto compromiso, entonces aparece un líder con un bajo nivel de apoyo. Si no se desaniman, no es necesario que se les brinde mucho aliento y apoyo. En contraste con eso, si un seguidor carece de su nivel de compromiso o entusiasmo relacionado con un trabajo, es oportuno que un líder lo acompañe con un mayor nivel de apoyo. Por lo tanto, esta es una herramienta muy útil que Blanchard proporciona a los líderes y gerentes para que piensen en las habilidades y competencias que tiene un seguidor, así como en su nivel de compromiso, y luego brinden el nivel adecuado de dirección y apoyo a la luz de ello. Entonces, en la parte de la situación 1 de este modelo, aquí es donde un seguidor tiene un bajo nivel de competencia, pero un alto nivel de compromiso. En esta categoría debe haber una dirección de liderazgo que tenga lugar. Proporcionan dirección, un alto nivel de dirección, pero tienen un bajo nivel de apoyo, porque este ya no es un empleado o seguidor comprometido. La segunda situación es que, dado que el individuo ha estado en ese trabajo o puesto durante un tiempo, es probable que haya crecido en su competencia. Todavía no conoce completamente su trabajo, pero está creciendo, por lo que hay un límite nivel de dirección necesario, todavía dando una dirección alta, pero un poco menos de lo que se necesitaba al principio. Ahora bien, por el contrario, generalmente después de que alguien ha estado en el trabajo por un tiempo, todavía tiene un nivel algo bajo de competencia, pero su compromiso también puede disminuir más o menos. El periodo de luna de miel ha terminado. Entonces Blanchard dice, este es el momento en que se necesita coaching, cuando hay una alta dirección o un alto apoyo porque hay un nivel más bajo de competencia y un nivel más bajo de compromiso. Como las personas están en el trabajo por un tiempo, su competencia continúa creciendo y ahora tienen un alto nivel de competencia, pero aún pueden tener un nivel más bajo de compromiso. A esto, dice Blanchard, la respuesta apropiada del líder es de apoyo. Necesitan menos dirección, pero aún necesitan apoyo y aliento. Entonces, se acerca a este seguidor con un elemento de apoyo de dirección más bajo, pero de mayor soporte. Finalmente, si alguien avanza a través de este patrón normativo de la situación 1 a 2 y de 3 a 4, aquí es donde tiene un seguidor que es altamente competente y también está altamente comprometido con el trabajo que está haciendo. La respuesta del líder aquí, por lo que aboga Blanchard, es una respuesta de liderazgo delegante. Saben lo que se supone que deben de hacer, tienen un alto nivel de competencia y por lo tanto se necesita un bajo nivel de dirección. También están muy comprometidos con el trabajo y son muy entusiastas, por lo que se necesita un menor nivel de apoyo. La clave aquí es, ¿qué necesita el seguidor en una etapa diferente de su actividad relacionada con el trabajo en referencia a esta tarea? El modelo de liderazgo situacional le permite ser lo que es el título de su libro, un administrador de un minuto, en otras palabras, pensar rápidamente sobre lo que necesita un seguidor y proporcionar un nivel apropiado de dirección y apoyo a la luz de donde se encuentra este seguidor en un periodo determinado de su vida laboral.
A medida que continuamos con nuestra revisión de algunas teorías fundamentales del liderazgo y cómo se relaciona con liderar a otras personas, la siguiente parada que me gustaría abordar en esta breve historia es abordar el tema del liderazgo carismático. Esto es reconocer que hay muchos líderes que vienen con una personalidad carismática. No estamos hablando de carismático en el sentido del uso cristiano de ese término, sino más bien del sentido de carisma de la personalidad. Estas son personas que tienen un atractivo para ellos, son sociables, sociales, tienen un sentido de liderazgo, la gente se siente atraída por ellos. Hay características que se asocian con los líderes carismáticos, como las personas que poseen una visión que es única y sin embargo alcanzable, actúan como una forma no convencional contra la normativa, demuestran compromiso personal y asunción de riesgos, demuestran confianza y experiencia, y demuestran poder personal. Hay una sensación de que no se trata solo del poder posicional para ellos, sino hay un poder personal que atrae a las personas en su liderazgo. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo carismático, se puede usar de manera muy positiva para liderar a otros, o también puede tener algún peligro. Ciertamente hablamos sobre el lado oscuro del liderazgo narcisista que puede surgir a veces con estos estilos, enfoques, personalidades demasiado carismáticas. Entonces, cuando pensamos en el uso ético y no ético del liderazgo carismático, aprecio algunos de los pensamientos que tenemos de Howell y Abolio sobre este tema. Aquí están algunos de los enfoques éticos del liderazgo carismático. Bueno, usa el poder para servir a los demás en lugar de usar el poder solo para beneficio personal. Los usos éticos de los líderes carismáticos están alineando una visión con las necesidades y aspiraciones de los seguidores, no solo promoviendo su propia visión personal. Hay una consideración de aprender de la crítica en lugar de censurar la crítica y los puntos de vista opuestos. Es importante estimular a los seguidores a pensar de forma independiente y a cuestionar los puntos de vista del líder, en lugar de exigir que sus propias decisiones sean aceptadas sin cuestionarlas. A continuación, existe una dimensión ética de los líderes carismáticos que se involucran en una comunicación abierta de dos vías en lugar de una comunicación unidireccional y solo quieren que las personas escuchen sus ideas y perspectivas. Además, el uso ético del liderazgo carismático se enfoca en entrenar, desarrollar y apoyar a los seguidores, en lugar de simplemente participar en la insensibilidad hacia las necesidades de los seguidores. Finalmente, existe un enfoque ético para el liderazgo carismático que se basa en estándares morales internos para satisfacer los intereses organizacionales y sociales. Esto contrasta con depender de la convención o los estándares morales externos en lugar de los estándares morales internos, y centrarse en satisfacer el interés propio en lugar del interés del grupo u organización. El liderazgo carismático es una realidad. Hay algunas personas que simplemente tienen un tipo de personalidad muy dinámica, extrovertida y atractiva, por lo que otros tienden a sentirse atraídos. La clave es, ¿se está aprovechando eso de formas éticas o no éticas? ¿Se trata a las personas como socios o simplemente se les trata como sirvientes? ¿Están siendo invitados a la conversación o están siendo silenciados en la conversación, obligados solo a escuchar las perspectivas del líder carismático? Una vez más, la forma en que se utiliza para servir a los demás es una cuadrícula fundamental en términos de las dimensiones éticas frente a las no éticas del liderazgo carismático. Ahora, uno de los temas que hemos estado observando a medida que avanzamos en esta breve historia es un cambio lento pasando de las necesidades de la organización y más de un enfoque mecanicista e incluso las necesidades del líder, a avanzar hacia la consideración de seguidor. Así que podríamos llamar a este amplio cambio un cambio hacia la consideración de los seguidores. Uno de los modelos en este camino fue la teoría del liderazgo camino-meta. Era una estructura de tipo transicional. Destacamos esto un poco antes, su enfoque en definir metas, aclarar un camino, eliminar obstáculos y brindar apoyo. Sé que algunos de los gerentes y líderes que he tenido a lo largo de mi carrera son personas que son realmente buenas en esto. Dejan claro el objetivo, aclaran el camino. Cuando me enfrento a obstáculos organizativos u obstáculos que podría estar experimentando como seguidor, son muy buenos para proporcionar recursos y ayudar a eliminar obstáculos para que pueda hacer el trabajo. ¿Cómo está abordando el liderazgo con sus seguidores también? ¿Piensa usted en las personas que le informan directamente, ya sea en una relación formal y remunerada de líder-seguidor de la organización, o en los voluntarios con los que trabaja en iglesias y otros entornos organizativos?
Cuando ve la meta que tienen delante de estas personas, está ayudando a aclarar el camino, eliminar obstáculos y brindar el apoyo necesario para que puedan hacer el trabajo. De esto se trata la teoría del camino objetivo y un modelo muy útil a medida que trabaja con los seguidores en el camino. Así que, a medida que continuamos avanzando hacia estos enfoques orientados a los seguidores, por supuesto que tenemos que volver a comentar nuevamente sobre el liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio es una especie de enfoque prototípico que destaca el enfoque del seguidor y nos recuerdan las características de Jim Lau de valorar a las personas y desarrollarlas. Construir una comunidad, mostrar autenticidad, brindar liderazgo y compartir el liderazgo. Ahora bien, una teoría complementaria al liderazgo de servicio es la teoría del liderazgo abnegado. Choi y Mike Dalton destacan tres características principales de los líderes abnegados. Realmente se trata de tomar conceptos de liderazgo de servicio, pero llevarlos al extremo, por así decirlo, pensar en situaciones extremas en las que los líderes tienen que sacrificarse en nombre de los que le dirigen. Bueno, este sacrificio tiene lugar en tres áreas principales. En primer lugar, la división del trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Los líderes abnegados no solo entregarán el trabajo duro a otros. En la división del trabajo, ellos serán los líderes clave que también están involucrados en el arduo trabajo que debe hacerse para la comunidad. Además, en la distribución de recompensas, si hay que hacer un sacrificio, suelen ser algunas de las personas que dan el primer paso para sacrificarse en la distribución de recompensas. Además, en el ejercicio del poder, no solo tienen el poder para sí mismos, sino que invitan a otros compartiendo ese poder. Piensa en algunos ejemplos, incluso de la historia. Creo que en la división del trabajo hay ejemplos de tiempos de guerra en los que hubo líderes que dijeron: estoy pensando en el teniente coronel Hal Moore como un ejemplo de, piensa en la historia de We Were Soldiers. Su gran línea con sus soldados fue: seré el primer hombre en el campo y seré el último hombre en salir. Su punto era que cuando comenzara el arduo trabajo de la guerra, no iba a dejar eso solo a sus soldados. Él estaría liderando el camino con valentía. Sería el primer hombre en el campo y sería el último en salir. Ese es un ejemplo de liderazgo abnegado cuando hablamos de división del trabajo. Bueno, ¿qué pasa cuando una empresa se enfrenta a desafíos financieros importantes o una organización o una iglesia? ¿Quién será el líder? ¿Quién será el que lidere el camino para enfrentar algunas de las realidades de posibles recortes o la necesidad de tomar un salario más bajo, por ejemplo? Los líderes abnegados a menudo son aquellas personas que dan el primer paso y dicen: estoy dispuesto a aceptar un salario más bajo para no tener que despedir a algunas personas en este momento. En la distribución de la recompensa hay un autosacrificio que tiene lugar. O en el ejercicio del poder, ser capaz de compartir el poder con otros, no solo aferrándose a él, sino reconociendo que el líder a veces necesita modelar la forma de compartir el poder. Esto es en cierto sentido una forma de liderazgo de servicio, pero es el liderazgo de servicio el que está marcando el camino en el autosacrificio en momentos puntuales. Así pues, la clave del liderazgo abnegado es que este no es un modelo de liderazgo sostenible. Este no es algo que se haga todo el tiempo. Esto se hace en momentos únicos, en el tiempo cuando hay momentos de crisis, donde se necesita un liderazgo valiente y abnegado para inspirar a un grupo de tropas en situaciones de guerra, o para inspirar a los miembros de la organización cuando una organización está pasando por tiempos difíciles. El liderazgo abnegado es un modelo único y una forma de involucrar estos hilos y temas. Ahora bien, en términos de liderar a otras personas, uno de los modelos que es bastante útil proviene del Inventario de Prácticas de Liderazgo o del libro El Desafío de Liderazgo, que captura 5 prácticas centrales que tienen los líderes cuando animan a otros y trabajan con seguidores en el camino. Encuentro que estas 5 variables y prácticas son inmensamente útiles cuando pienso en liderar a otros en una relación diádica individual. Coases y Posner destacan estos 5. En primer lugar, alertar el corazón. Es un reconocimiento de que las personas son personas integrales. No son solo mentes, no son solo personas que se involucran en comportamientos, también son corazones. Tienen una dimensión afectiva que necesita ser animada e inspirada. Entonces, ¿hay también un aliento en el corazón de los seguidores? A continuación se trata de habilitar a otros. Por lo tanto, no se trata solo de que el líder haga toda la acción y controle un proceso, sino que también permite que otros participen en un proceso de trabajo, lo que permite que otros actúen. A continuación está inspirando una visión compartida.
en la que no se trata solo de la visión del líder, sino también de líderes y seguidores que se unen con una visión compartida que inspira a todos a mantenerse enfocados en el trabajo y la tarea por delante. El cuarto elemento aquí es desafiar el proceso, reconociendo a los buenos líderes que no solo siguen un status quo, hacen preguntas difíciles, desafían el proceso, inspiran a las personas reconociendo que no es lo suficientemente bueno simplemente seguir el status quo, sino reconocer que hay una necesidad de desafiar el proceso y decir, ¿hay alguna manera en que podemos hacer esto de manera diferente? ¿Existe una tercera forma cuando sentimos que estamos atrapados entre dos opciones? Y finalmente está el ejemplo de modelar el camino. Los líderes que alientan el corazón de sus seguidores, los inspiran. Son a menudo líderes que modelan el camino, muestran con el ejemplo, lideran con el ejemplo. Bueno, alentar el corazón, capacitar a otros, inspirar una visión compartida, desafiar el proceso y modelar el camino son 5 prácticas de liderazgo centrales destacadas en The Leadership Challenge por el trabajo de Kouzes y Posner. Terminaré esta sección con un elemento final, algo llamado liderazgo de fusión. Esta es solo una especie de discusión metafórica de Duff y Lengel. Es la idea de una comparación de fusión con fusión. La fusión es energía al dividir el núcleo de un átomo. Bueno, parte de la historia que hemos analizado, gestión científica, división del trabajo, responsabilidad individual y eficiencias y control, son enfoques un poco más de división del trabajo. Se trata de dividir. Bueno, la metáfora de la fusión es la energía al unir núcleos atómicos. Y hay 5 veces la energía de la fusión en esta metáfora. Así que es una metáfora de los líderes, ya que trabajan con otros, uniéndose a ellos, uniéndolos, creando conexiones y creando asociaciones. Afortunadamente también dedicaremos tiempo a hablar sobre grupos y equipos líderes en esta clase.